Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Nicolás Darwich, director de la Universidad Libre del Ambiente. Queremos darle la bienvenida a este ciclo de conferencias que estamos desarrollando en el marco del Día Mundial del Ambiente, que se celebra el 5 de junio de cada año desde 1974. Desde la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad queremos invitarlos a ser promotores del cambio hacia el desarrollo sostenible, ya que cada acción que realizamos tiene un impacto en el ambiente. Nuestras acciones cotidianas suman a tener una ciudad más sustentable. Desde la Universidad Libre del Ambiente, que depende del Instituto de Protección Ambiental y Animal, trabaja para generar espacios de educación, participación, en el que podemos compartir experiencias, materiales e información que fomenten la construcción de una ciudadanía ambiental y comprometernos entre todos por el cuidado de nuestro ambiente. Es por eso que conjuntamente con las empresas que realizan la recolección de residuos en nuestra ciudad, es que desarrollamos estos encuentros en los cuales nos proponen revalorizar todo aquello que llamamos basura y que podemos transformarlos en recursos. Cada uno desde nuestro lugar cumplimos un rol muy importante. Solo observando en nuestros hogares podemos darle valor a muchas cosas que deseamos tirar. Esta jornada va a consistir en un taller de compostaje domiciliario, que es una alternativa hogareña y sustentable a la gestión de residuos húmedos. Estará a cargo por la empresa Urbacor a través del ingeniero agrónomo Guillermo Astolfi. Esta es una buena oportunidad para revalorizar los residuos húmedos que generalmente desechamos y que tienen como destino final el predio de enterramiento. Así que espero que la disfruten, muchísimas gracias y le voy a ceder la palabra a Valentina, quien será la moderadora de la charla. Buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias, Nico. Qué alegría ver tanta gente en esta charla. Eso nos entusiasma un montón. Venimos trabajando en esto. Hoy la idea es compartirles un poquito de estar aquí con él hoy. Como decía Nico, nosotros somos una de las 3 empresas que trabajan en la ciudad de Córdoba, recolectando nuestros residuos. Trabajamos en la zona norte de la ciudad, que como verán en el mapa es del río Suquía para arriba. Lo que se está haciendo en la actualidad es la recolección de los residuos en 5 fracciones: los residuos húmedos, los secos, los verdes, los residuos de obra y los voluminosos. Hoy nos vamos a introducir específicamente en los húmedos o en lo que podemos hacer con los húmedos, pero para eso queremos partir desde este estudio que se hizo en Córdoba para saber más o menos a dónde estamos parados y qué podemos hacer con eso. Este estudio arroja porcentajes que son importantes para nosotros. Saber que generamos un 28,4% de residuos secos y un 39,9% de residuos húmedos nos da la posibilidad de pensar que podemos hacer algo con casi el 70% de los residuos que generamos a diario como ciudadanos. Lo que les vamos a proponer, que es algo que ya está implementado, es la separación de residuos secos en húmedos, recordando que los residuos secos son todos aquellos residuos que podemos recuperar y valorar ese material, valorizar ese material para volverlo a introducir en el circuito productivo, como por ejemplo el vidrio, el plástico, el papel, el cartón, el tetrabric, las latas y hojalatas, tergopor y telas. Es importante que estos residuos estén secos, obviamente, y limpios, para que a la hora de que el camión pase a recibirlos estén en condiciones óptimas. El camión pasa una vez por semana por la puerta de tu casa. Lo más importante es saber en qué día y en qué horario pasa el camión a retirar tus residuos secos, así todo ese trabajo que haces vos en tu casa llega
como decía Nico, en vez del predio de enterramiento, a los centros verdes donde son revalorizados. Los residuos húmedos, que es el tema que hoy nos convoca, son los restos de comida y barrido, cartón, papel mojado, polillas, apósitos y todo lo que no ven secos. Y el camión los retira 6 veces por semana, lunes a sábados de 6 a 14 o de 20 a 4 de la mañana. Y acá viene la gran pregunta, ¿qué podemos hacer si ya separamos nuestros secos, es decir, ya de nuestra bolsa de residuos diarios, hacemos el tratamiento del 30% de nuestros residuos? ¿Qué podemos hacer con los húmedos? Y acá aparece esta hermosa posibilidad de taller hoy con Guille, que es el compostaje domiciliario, que por ahí parece una propuesta compleja y Guille nos va a traer herramientas para implementarlo en casa de una manera llevadera y posible. Es una alternativa hogareña, como dice el título, y sustentable a la gestión de los residuos húmedos. Guillermo Astolfi, es ingeniero agrónomo, trabaja hace 10 años en el compostaje de residuos a gran escala, principalmente residuos provenientes de la industria avícola, y tiene una experiencia vasta en el compostaje de guano de gallinas ponedoras, de carne de pollo parrillero y residuos de la industria frigorífica, y actualmente coordina el proyecto llamado Valorización Agronómica y Energética de Residuos de Poda, estandarización de procesos, productos y plan de aplicación de enmiendas para el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba. Esta es la presentación de Guille. La idea es que Guille nos comparta un poco toda su experiencia, hacer preguntas, o si se puede, charlarlas un poquito entre todos. Perfecto, muchísimas gracias, Valen. Bueno, vamos a tratar de hacer de algo que parece como muy complejo, algo sencillo para que lo podamos hacer todos los que estamos acá, y si podemos replicarlo siempre muchísimo mejor. Voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien, no? Bien. Ahí comparto. Bueno, vamos a arrancar por el hecho de por qué es importante compostar, o por qué nosotros estamos acá en este taller queriendo compostar. Como dijo Valen, es importantísimo el tema por el hecho del volumen que generamos nosotros, de volúmenes de húmedos diarios. Imagínense que depende del nivel de consumo o la costumbre de consumo de cada uno, pero hablamos alrededor de un 50 o 60% de volúmenes diarios de residuos húmedos. Imagínense, o los invito a imaginarse, si toda la ciudad de repente mañana empezamos a compostar todo. Algo que es muy sencillo de hacer y factible de hacer. Reducimos a la mitad de un día por el otro la cantidad de residuos que estamos tirando. Sería maravilloso, ¿no? Después tenemos el tema del enterramiento, lleva a fermentaciones anaeróbicas que generan, o sea, sin presencia de oxígeno, ya les voy a explicar bien de qué se trata. El tema es que cuando enterramos basura generamos metano, ¿sí? Ese metano se va venteando de los basurales, se va a la atmósfera, en muchos casos se quema, justamente para que no salga como metano, sino como dióxido de carbono. Y lo que tiene es que el metano es bastante contaminante, unas 25 veces más de efecto invernadero que lo que puede llegar a generar el dióxido de carbono. Sumado que el dióxido de carbono después se recicla, ¿no? Las plantas lo vuelven a tomar, lo vuelven a fijar, está en constante movimiento. Y compostando solo generamos dióxido de carbono, que esa es la parte buena, digamos, que una de las tantas que tiene, aparte de reducir un 50% que no es menos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es el compost? Siempre me gusta empezar así la charla, porque sabemos, pero no sabemos. El compost lo obtenemos cuando terminamos de hacer un proceso de compostaje. La palabra importante acá es proceso, porque si vemos la definición de compostaje, habla que el compostaje es un proceso aeróbico llevado a cabo por microorganismos, una definición medio larga que la vamos a resumir en esto.
Es un proceso en donde los microorganismos reducen todo el material orgánico que nosotros generamos, inestable, a un material como el que estamos viendo en la foto, parecido a la tierra, rico en olor, inocuo, no genera ningún tipo de contaminación, y todo eso lo lleva adelante. Los microorganismos acaban mediante un proceso. ¿Qué es lo importante de este proceso? ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy para que lo podamos hacer en casa? Que tenemos que tener en cuenta la temperatura, en el caso de las composteras caseras no tanto, pero sí la aireación y la humedad. Son 3 cosas a tener en cuenta, que si las controlamos bien, todos los que estemos acá podemos compostar y llevar adelante una compostera tranquilamente domiciliaria. ¿Sí? ¿Por qué digo que es importante la palabra proceso? Porque nosotros intervenimos en ese proceso controlando un poquito humedad, temperatura, para que este proceso se haga de una manera correcta. ¿Sí? Bien, entonces, estamos en casa, queremos empezar a compostar. Tenemos un montón de residuos orgánicos para elegir qué es lo que vamos a llevar a la compostera y qué no, y por qué no lo vamos a llevar. ¿Qué si vamos a llevar a la compostera? Todos los restos de la verdulería van completos. Restos de frutas, verduras, papeles, las servilletas que usamos todos los días, cartón, el cartón del huevo, cualquier tipo de cartón que no tenga plastificado, que no esté impreso, que estos cartones vírgenes pueden ir a la compostera. Las cáscaras del huevo, el césped que recién nosotros acabamos de cortar, el barrido de las hojas que barremos, los sobrantes de café, nosotros somos tomando mucho mate, la yerba, los saquitos de té, siempre que no exageremos, pueden ir perfectamente dentro de la compostera. Todas estas cosas son las que sin ningún tipo de problema las podemos llevar adentro. ¿Qué no vamos a llevar adentro? Que está bueno respetar esto. Son resto de carne, ¿sí? Después huesos, grasas que nos va quedando cuando desgrasamos algún tipo de corte, resto de pescado, productos lácteos, o sea, quesos y demás. Y sobre todo lo puse en negrito y subrayado, excremento de mascota, porque es lo que normalmente más me preguntan y lo que es importante que no vaya. ¿Por qué no está bueno que vayan estos elementos? Lo voy a ir explicando más cuando entremos un poco más al proceso. Pero está bueno que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sí va y qué es lo que no va? Ya sabiendo eso, estando nosotros en nuestra casa, sabiendo qué va y qué no va, ahora es ¿a dónde va? A la compostera. Sí, bueno, pero ¿cómo hago la compostera? ¿O qué tipo de compostera? Composteras tenemos una variedad tremenda. O sea, nosotros podemos poner composteras en internet y van a salir de todo tipo, colores y tamaños. Acá lo que pueden ver, por ejemplo, es tachos apilados, que se está usando bastante para los que tienen balcones, los que viven en departamentos, en casas donde no hay mucho espacio. Estos tachos apilados te permiten ir trabajando un volumen más o menos adecuado, porque a medida que vas completando, esto se empieza a degradar, va bajando. Cuando llenamos un tacho, comenzamos a llenar el de arriba, y así sucesivamente, 2 o 3 tachos. Siempre tratando de recuperar los lixiviados, que ahora vamos a ver. Por ahí se utilizan tachos grandes, como este de 200 litros, donde el proceso acá se va sacando a medida que va estando, pero a su vez viene un poquito mezclado con lo crudo, que eso ya vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas. Ventajas por ahí decimos, bueno, tenemos un solo tacho, desventajas que no vamos a tener un 100% un producto estabilizado, sino que vamos a tener un poco mezclado de compost con un poco de material verde. Y a la derecha tenemos esta compostera, estas composteras que tenemos acá, que son particularmente las que más me gustan a mí, pero tienen la particularidad que necesitamos espacio, un patio, donde podemos trabajar con una primero y después con otra, ¿sí? Intermitentemente. Que ya se los voy a mostrar bien. Bueno, yo estoy hablando de compost, pero también vienen las preguntas de estas. Compost y lombricompost es lo mismo, y ahí vamos. El producto final es muy parecido, tanto en el compost como en el lombricompuesto.
En el compost tenemos un producto que se degradó 100% por acción de microorganismos. En el hombre compuesto tenemos un producto que se degradó por acción de microorganismos, principalmente los microorganismos que están en el tracto digestivo de la lombriz, ¿sí? Por ahí es un producto más estable. El hombre compuesto, el tema que tenemos que saber que estamos con seres vivos, que tenemos que tener una buena aireación, una buena humedad, saber cosechar esas lombrices después de que terminemos el producto. Pero en definitiva, los dos productos finales que obtenemos son muy parecidos y el uso que le vamos a dar es el mismo. O sea que no hay diferencia. Al que nos gusta, prácticamente no hay diferencia. Si nos gusta tener lombrices, está buenísimo. Si no queremos tener lombrices, queremos hacer compost, está buenísimo y muy probablemente a la larga, si estamos en un patio, ese compost termine lleno de lombrices. O sea que vamos a terminar haciendo un compost con lombricompost. ¿Sí? Bueno, cuando yo les decía que era importante qué es lo que ponemos y qué no ponemos, eso tiene que ver principalmente con la temperatura. También les dije que en el proceso interviene temperatura, aireación y humedad. Vamos a arrancar con la temperatura. Es importante el tema de la temperatura por dos cosas. Vamos a hacer una comparación, ya que yo hago compost industrial y estamos en una charla de compost casero, lo vamos a comparar. En el compost casero nosotros tenemos volúmenes chicos, permanentemente lo estamos moviendo, no llegamos a hacer una masa crítica de compost para que esa masa, esa bola de alimentos, de residuos húmedos que nosotros estamos tirando, levante temperatura por sí misma y esa temperatura mate a todos los microorganismos que hay adentro, microorganismos patógenos, ¿no? Como los parásitos que puede tener la caca de un perro o de un gato, o alguna bacteria que pueda venir en las carnes, por ejemplo. ¿Sí? El compost industrial, fíjese la diferencia que hay. En tamaño son pilas de 1,80 m de base, 1,10 m, 1,20 m de alto, y de 50, 60, hasta 100 metros de largo. Ahí nosotros tenemos muchísima masa de producto orgánico, y tenemos el suficiente carbono y el suficiente nitrógeno para que los microorganismos, que son los encargados de descomponer todo esto, se empiecen a multiplicar. Es lo que nosotros queremos, y es lo que buscamos en la compostera casera también. Que los microorganismos se multipliquen y que degraden. Mientras más microorganismos hay más bocas para comer, podemos comer mayor cantidad de alimento. Ahora, les explico la temperatura. Al tener mayor cantidad de microorganismos, imagínense un recital en época prepandémica, adentro de un estadio de fútbol, completamente el césped y las plateas llenas de gente. Si nosotros medimos la temperatura ahí adentro por la cantidad de personas que hay, se genera un aumento de temperatura mucho más alto del que puede haber afuera del estadio. ¿Sí? Eso por la aglomeración de gente y por el calor que genera cada persona. Esto lleva a los microorganismos exactamente lo mismo. Tenemos miles de millones respirando, comiendo, empiezan a levantar temperaturas que llegan a 70 grados tranquilamente. En los procesos industriales donde tenemos mucho volumen, no así en casa. Al no tener esa temperatura en casa, todas estas cosas que yo dije que no deberían ir al compost, hay que tratar de respetarlas para no generar un compost que después nos puede perjudicar a nosotros si fertilizamos nuestra huerta, comer una lechuga que traiga, por ejemplo, un parásito de la caca del perro. ¿Sí? Después, cualquier consulta que tengan al final de la charla lo vamos charlando. Esto en cuanto a temperatura. Si vamos al tema de aireación, es importante, por el hecho que yo les dije, el compost es un proceso aeróbico. Aeróbico significa que tiene que tener oxígeno. Los microorganismos que degradan la materia orgánica respiran oxígeno. ¿Sí? Entonces, tenemos que tratar de ir moviéndolos al compost. Permanentemente sí, podemos estar unos días sin moverlo también. Lo importante es que no se nos pudra. ¿Qué significa la pudrición? La pudrición es cuando nosotros empezamos a sentir mal olor. Quiere decir que el compost no está respirando oxígeno. Este oxígeno se acabó. Los microorganismos que estaban respirando oxígeno dejaron de existir y aparecieron otros microorganismos que ya no respiran oxígeno, empiezan a fermentar. Estas fermentaciones
son los que nos generan este mal olor, o el famoso olor a podrido. Entonces nosotros, si tenemos olor a podrido, estamos con un problema de aireación, ya sea porque no estamos moviendo bien el compost, o porque sí lo estamos moviendo, pero tiene mucha humedad. Y si tiene mucha humedad, esos poros por donde pasa el oxígeno están llenos de agua, entonces tampoco pueden respirar oxígeno los microorganismos y también se nos pudre. Ahora vamos a ver el tema de humedad. ¿Cómo hacemos para airear? Hay un montón de elementos. Las horquillas, si estamos en un patio con un compost grande, nos sirven muchísimo para pinchar, ir dando vuelta el material. En composteras chicas, en casa, vienen elementos como estos, que son tipo tirabuzones, donde lo enroscamos dentro del compost, hacemos un poquito de presión para arriba, hasta los podemos fabricar nosotros con un hierrito. Y con esto vamos aireando, vamos despegando, que no se hagan pelmazos de materia orgánica, y ahí los microorganismos respiran bien. O una horquilla chiquita, un rastrillo de mano, que si tenemos huerta, seguramente tenemos. Cualquiera de estos elementos, o el que ustedes crean conveniente, un palo, un hierro, sirven para airearlo. ¿Sí? Es importante la aireación, como ya les dije, por el tema del oxígeno, y también cuando nosotros aireamos estamos mezclando. Cuando estamos mezclando estamos haciendo que toda la masa esta de microorganismos esté más en contacto con la masa de nuestros residuos húmedos. Favorecemos la mezcla. Entonces se hace un proceso más homogéneo y un poco más rápido. Fíjense, acá yo tengo, está abierto a críticas, esta es la compostera de casa y son fotos del día de ayer. Un compost inmaduro, estas composteras, como yo les había mostrado, trabajan de la siguiente manera. 6 meses trabaja una y 6 meses trabaja la otra. ¿Qué quiere decir eso? Yo durante 6 meses voy a cargar esta parte derecha con los residuos orgánicos de mi casa. Acá va todo lo de la cocina, hojas, los residuos de la huerta y el césped. Esto no es muy grande, ¿no? Estamos hablando de que esto debe tener 50 centímetros por 1 metro de altura. Lo que ven acá a la derecha, yo lo dejé de cargar hace 1 mes aproximadamente, porque se cumplieron los 6 meses, y acá solamente están los microorganismos consumiendo la materia orgánica. Si se fijan a la izquierda, estos son residuos de 1 mes, que los voy empezando a tirar acá, los voy a tirar durante 6 meses, a los 6 meses, en mi lado derecho ya va a estar 100% compostado, voy a sacar todo el compost, y empiezo a cargar los residuos nuevos acá, mientras mi lado izquierdo empieza a compostarse. Esa es la función que tienen las composteras, digamos, cuando tenemos la posibilidad de tener dos. Que puede ser en altura o pueden ser 2 pozos en el piso, ¿no? Esto es decisión, digamos, de cada uno. Como les dije, es importante el tema del volteo. Fíjense, yo ahí estoy moviendo la que está en proceso, va muy rápido, ahí yo ya les puedo decir que tengo todo eso, es exactamente lo mismo que tengo al lado izquierdo, pero trabajado. No tenía lombrices y se me llenó de lombrices porque lo tengo en suelo, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos mezclando, aireando y favoreciendo a los microorganismos, como les digo, que estén en contacto con toda la masa. Sigo. Una vez volteado queda de esta manera, mezclado. Ya pasé lo que estaba abajo arriba y lo que estaba arriba abajo. Es mi objetivo ideal, ¿no? No se vuelvan locos. Mientras lo podamos ir volteando, moviendo, manteniendo la mezcla, que no se nos apelmace, que entre oxígeno, estamos brillando. Vamos a tener un buen compost y no vamos a tener ni malos olores, ni vamos a tener moscas. Ahora vamos a ir viendo también todo ese tema. Y vamos al tema de la humedad. Sería el tercer punto, les había dicho, temperatura, aireación y humedad. Para el tema de humedad, acá les puse caso práctico, porque me metí en este brete de dar un taller online, o sea que es como medio complicado, así que quería mostrar. Me parece que la humedad es la parte más importante, así que se las voy a mostrar en el vídeo. Voy a dejar de compartir. Si me ven todos acá, yo tengo 3 composts para mostrarles cómo se mide la humedad.
El tema es así, ahora ya se lo voy a poner bien en la cámara. Para que el proceso funcione bien, nosotros tenemos que tener un 60, dice, entre un 50 y un 60% de humedad. Ahora yo los maté, digo, ¿cómo medimos 60% de humedad? Es complicado, ¿sí? No, no es complicado. Es bastante sencillo. Si vamos a estar haciendo un compost, estamos familiarizados con lo que estamos tirando adentro. Si estamos familiarizados con lo que estamos tirando adentro, no nos tiene que dar asco meter la mano adentro del compost. ¿Vamos? Entonces, entre el 50 y el 60% de humedad es la humedad ideal para que los microorganismos trabajen y degraden la materia orgánica. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy en ese porcentaje? Con un método que se llama método del puño. El método del puño lo que hace es, al meter la mano adentro de nuestra masa de compost, agarrar un puñado y lo sacamos. Y lo apretamos bien fuerte. Yo voy a hacer la muestra con esto que está acá, por ahí se ve, que es un compost seco. Meto la mano adentro del compost, lo aprieto. Cuando abro la mano, el compost queda medio desgranado y se me cae de la mano. Eso significa que es un compost seco. Necesito humedad, necesito poner un poco más de humedad para que trabajen bien. Acá los microorganismos están trabajando como pueden, y si está un poco más seco, probablemente el proceso no avance. Se quede trunco y nosotros pensamos que nos está degradando nuestra compostera, lo que pasa es que nos está faltando humedad. Si vamos al otro extremo, agarro mi compost, meto la mano, agarro un poco, aprieto y me chorrea agua. No sé si alcanzan a ver, está chorreando agua. Abro la mano y me queda toda la mano mojada. Esto tiene un exceso de humedad. Acá estamos muy por encima del 60%. ¿Cuál es el problema? Que no va a entrar oxígeno. Los microorganismos van a trabajar sin oxígeno, van a morir, van a venir los que fermentan y van a empezar a podrir en el compost nuestro, mal olor. También cuando estamos pasando humedad, es el lugar ideal para que vengan las moscas, pongan huevos. Cuando veamos nosotros las larvitas chiquitas y blancas, son larvas de mosca. Hoy yo me preguntaban esta mañana y yo comentaba, nosotros tenemos que diferenciar entre hacer moscas y atraer moscas. Si nosotros hacemos moscas, estamos haciendo un proceso mal hecho, porque no podemos estar generando moscas en nuestro compost. Ahora, atraer mosca significa que pasa una mosca volando, huele la materia orgánica en descomposición y viene nuestro compost. No podemos hacer nada. Están ahí. Mientras nosotros no las hagamos, no pasa nada. ¿Cuál es la humedad ideal del compost? Es un compost donde yo me meto la mano, agarro, aprieto, y cuando aprieto se hace un rolito. Fíjense que tiene estructura, yo agarro y queda el rolito hecho, en ningún momento me chorrió agua, pero tampoco se desarmó. Esto es 60% de humedad, es lo más fácil que pueden, es la forma más fácil de medirlo y le anda perfectamente bien, o sea, no le van a errar. Ese es el método del puño, se llama, y son los tres casos que se van a dar: exceso, falta de humedad o la humedad justa. Lo que tenemos que tener es perder miedo a meter la mano dentro del compost y acostumbrarnos. Y es fantástico cuando ustedes se ponen a hacer el compost de ustedes. Ven que de repente, en vez de sacar 2 bolsas diarias, empiezan a sacar una bolsa cada 2 días. Es muy alentador. Y después de 6 meses, 4 meses, tienen un fertilizante, una herramienta para aplicar al césped, para aplicar a la huerta, sin ningún tipo de costo, están brillando. O sea, es muy bueno, digamos. Ahora vuelvo a la presentación. Compartir. Bien. Esto es respecto a la humedad. Entonces ya vimos las 3 partes de lo que sería el proceso, ¿no? Control de temperatura, que en el caso de la compostera nuestra no tenemos que preocuparnos mucho porque no va a levantar la suficiente temperatura como para generar un daño. Nosotros en la parte industrial, cuando levanta mucha temperatura, humedecemos la pila y la movemos, porque el exceso de temperatura arriba de 70 grados va a matar los microorganismos que están trabajando para que se genere el compost, cosa que yo no quiero, ¿sí? No, a nosotros no nos va a pasar eso. A lo sumo, si metemos la mano, tenemos una masa grande de compost, tocamos, va a estar un poquito tibio, pero nunca van a ser 70 grados, o sea, en ese sentido nos tenemos que quedar tranquilos. Bien.
volvemos a la presentación. Ahora yo les comenté el tema de la humedad. ¿Cómo hacemos para sacar ese exceso de humedad, para que lo pierdan? Es importantísimo que las composteras tengan un drenaje de lixiviado, ¿no? Un drenaje de agua. Todos los residuos húmedos que nosotros vayamos metiendo dentro de nuestra compostera, cualquiera que sea la compostera que nosotros hayamos elegido hacer, va a ir drenando gotitas de lixiviado, ¿sí? Va a ir sacándose el exceso de humedad que tiene. Ese lixiviado, si nosotros estamos en suelo, se puede ir directamente al suelo. Si estamos en un balcón o dentro de la casa, tenemos que poner un recipiente para recuperarlo. A ese lixiviado tiene dos funciones. Si estamos afuera y lo queremos recuperar, está perfectamente bien también, ¿no? Lo podemos recuperar estando adentro o afuera. El tema es que nunca quede el lixiviado o ese exceso de humedad adentro de nuestra masa de compost. El lixiviado lo que tiene es muchos nutrientes, pero también tiene sustancias fitotóxicas, ¿no? Porque es todo lo que sale de nuestro compost inmaduro. Entonces, aplicarlo así, 100% como sale, en una maceta o en nuestra huerta, podemos llegar a generar algún perjuicio, ¿no? Con una fitotoxicidad a la planta. Entonces, lo ideal es diluirlo. ¿Qué dilución está recomendada? 1:10, ¿sí? Lo diluimos 1 parte en 10 partes de agua, podemos regar lo que queramos, porque en esa dilución no vamos a generar ningún perjuicio. Y si no queremos tirarlo adentro de la planta, y como es rico en nutrientes, y no queremos desperdiciar esos nutrientes, no los queremos tirar, los guardamos y vamos humedeciendo nuestro compost en la medida que el compost lo requiera, ya habiendo aprendido cómo es el método para medir humedad. Ahí tenemos un compost cuando empezamos a hacerlo, donde se empieza a generar mucho como encharcamiento, que todo eso es lo que después lo vamos a recuperar, lo que es el lixiviado que va a perder. Y abajo, bueno, representativo, lo recuperado, listo para aplicar, ya diluido en la huerta, en el césped o en una planta ornamental. Con eso, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es la finalidad? Principalmente esto, que era lo que hablaba Valen al inicio. Si nosotros tenemos restos orgánicos, los tiramos a la basura, generamos una cantidad enorme de residuos que podríamos evitar generar de una manera completamente sustentable. Tenemos un gasto de transporte, de generación de dióxido de carbono y consumo de combustible fósil. Todo eso va a un basural, con toda la logística que lleva un basural, la contaminación que genera, los espacios donde se usan, el perjuicio que puede llegar a causar o no a la cercanía o pueblos que estén cerca. Generamos malos olores, insectos, roedores, metano y demás. Nosotros, con estos tips que les di hoy, tranquilamente a partir de mañana podemos empezar a hacer en un tacho de pintura compost. Fíjense, tenemos restos orgánicos, nos vamos a la compostera. Después, si estamos en verano, el compost ustedes los pueden tener terminado en 3-4 meses, ya está listo. Si vamos en invierno, que el frío aletarga a los microorganismos van un poquito más lento, 4 meses, 6 meses, ya está listo. Obtenemos en ese periodo tierra fértil. Acuérdense que en ese periodo hemos reducido un montón. Nosotros podemos tener 1 metro de altura porque cortamos de un día para el otro todo el pasto del jardín y tenemos una pila gigante. Cuando nos metimos a la compostera, en 3 días no existe más ese metro de altura, ¿no? Estamos hablando de 10 centímetros de altura, pues ya los microorganismos degradaron, se descompuso, es un material que se degrada fácilmente. Ustedes cuando empiezan a van a ver la capacidad que tiene un tacho de pintura de recibir todos los residuos húmedos que se generan. Esto puede ir a una huerta, a las plantas que tenemos en casa, al jardín. Generamos fruta, verdura en caso de huerta. A mí la huerta me encanta, tengo huerta. Generamos autoconsumo, abonado con un producto que sabemos que no tiene ningún tipo de sustancia que pueda ser perjudicial y tenemos alimentos saludables generados en casa. Tengo como muchísimas cosas más para decir. Ya con esto termino el grueso de la charla y bueno, estaría bueno el espacio de preguntas, de intercambio, porque a partir de esto empiezan a salir
un montón de cosas para que sigamos